Ah, sí. Nos silenciamos entonces mientras tanto, ¿cierto? Ok. Les pedimos silenciar sus micrófonos y desactivar sus cámaras. Muchas gracias. Buenas tardes, Camila Delgado. Hola a todos. Hola, buenas tardes, Margot. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Gabriela, muy buenas tardes. María Gabriela y Gabriela Vázquez. Margot, hola. Hola, Carlitos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Les pedimos silenciar los micrófonos. Muchas gracias cuando empecemos la presentación. Ahí viene Benjamín. Ya. Listo. Hola, disculpen en llegar tarde, lo que pasa es que tuve un problema, se me cayó el internet. No se preocupe, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Funciona bien, parece ahora. Esperemos, pero esperemos. ¿Qué hacemos? ¿Partimos al tiro? Disculpen llegar tarde 9 minutos. Ningún problema, tú nos dices. Ya, partamos. Bueno, mi nombre es Benjamín Silva, soy coordinador del Centro de Educación y Cultura Americana, y una de nuestras jornadas sello es esta jornada de Historia de la Educación en Chile y América, que ya vamos en la 13ª edición, que se organizan anualmente. Este año tenemos el gusto de asociarnos con un conjunto de entidades, carreras universitarias, facultades, instituciones académicas, como es el caso particularmente gustoso para mí, porque estuve un tiempo lindo en mi vida vinculado a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, y en particular a su decana Gabriela Huidobro. Además nos acompaña María Francisca Moreno, que es directora de la carrera de Educación de Párvulos de la Universidad Uchal, y es parte de la organización, también las carreras de Educación de Párvulos de la Universidad del Biobío, de la Universidad de la UPLA, de la Universidad de Atacama, la Sociedad de Historia de la Educación de Chile, la Universidad de Historia de la Educación del Perú, han habido en la mesa amigos del Perú, y la Universidad de los Lagos. Así que para dar inicio a esta mesa, que se titula Mesa de Educación sobre Mujeres, Género e Historia, Experiencias de Investigación, le doy la palabra a la primera expositora, la doctora María Angélica Huidobro, doctora en Historia
de la Católica de Santiago, me gusta decir Católica de Santiago y no decir Católica de Chile, porque Santiago no es Chile, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, y gran experta. Ella ha desarrollado esta investigación sobre el impacto de la tradición greco-latina en la historia tanto colonial como republicana. Y su ponencia se titula Mujeres en el relato histórico de los textos escolares de la actualidad. La idea son 20 minutos, voy a actuar como moderador bien cuadradamente, es decir que voy a empezar a avisar cuando es la hora de terminar. Después de cada ponencia, o sea, las 3 ponencias, va a haber un espacio para preguntas. Les pedimos que pongan sus preguntas e intervenciones en el chat. Y por otro lado, agradecemos porque hay gente de distintas ciudades, Viña del Mar, Santiago, Valparaíso, y han habido también en la jornada de bastantes otras regiones, así que si en el chat nos pueden ir contando de dónde son y dónde están en esta realidad virtual. Saludo ahí a Margot, que es la carrera, perdón, el programa que se me olvidó, que es parte central de esta organización, el programa de, siempre me mando estos chambones, de media de la Universidad Andrés Bello ahí en Viña del Mar. Así que eso, Gabriela. Muchas gracias, Benjamín. En algún minuto me dijiste María Angélica, pero vamos a dejar pasar. Perdón, hoy día parece que fue el día del chambón. Está muy bien. Y junto con este saludo en particular, darle las gracias a Margot Recabarren, a Carlos Muñoz, a Eliseo Lara, directores del programa de Pedagogía en Educación Media para licenciados, por habernos ayudado también con la convocatoria desde la UNAV, y por supuesto a SECA, que organiza este seminario, y a todas nuestras universidades compañeras que han gestionado todo este espacio. Así que, bueno, para aprovechar mis 20 minutos antes de que Benjamín empiece a apurarme, quisiera hacer primero una pequeña introducción. La mesa conformada por Gabriela Vázquez, por Jesús Marola y por mí, lo que busca es tratar de responder a un desafío. Estas son jornadas de historia de la educación, pero en parte nos hemos propuesto quizás pensar nuestras propias experiencias de trabajo en la historia de la educación, pero tratando de hacer dialogar justamente esas dos disciplinas, la historia y la pedagogía, cuyas investigaciones y cuyo desarrollo de conocimiento muchas veces corren paralelamente y no siempre se encuentran en el provecho que realmente pueden sacar una de la otra para beneficiarse o mejorarse mutuamente. Y si hemos encontrado un punto en común, una problemática que convoca tanto a quienes trabajan en generación del conocimiento en historia, como aquellos que lo hacen desde la perspectiva de las ciencias de la educación y de la pedagogía, es una problemática que creo nos atañe a todos en la actualidad con particular interés, y que son las temáticas de género. Y de ahí entonces está esta propuesta. Esperamos sobre todo que puedan servir nuestras experiencias de investigación como reflexión para los estudiantes de educación, los y las estudiantes, así como para los y las docentes que hoy nos acompañan. Paso entonces a compartir mi presentación. Si no se viera, les pido por favor que me lo hagan saber. Se ve bien. Y que efectivamente, perfecto, gracias. Efectivamente se titula Mujeres en el relato histórico de los textos escolares actuales. Esta es una investigación en la que en realidad hemos empezado a trabajar con Gabriela Vázquez, que justamente nos acompaña en esta mesa, desde hace poco más de un año, y en el que justamente, como les decía, la idea es tratar de buscar una vinculación entre las experiencias de investigación en el mundo de la historia y de la historiografía con una investigación aplicada finalmente a la docencia, a la enseñanza, a la pedagogía. Y en particular desde una perspectiva de género. Mi idea es poder compartirles parte de lo que hemos empezado a desarrollar. Todavía queda muchísimo por hacer, pero que ya nos ha permitido acercarnos a parte de una práctica de investigación en la que ojalá otros más adelante también puedan involucrarse y compartir algunas de las conclusiones iniciales que hemos ido encaminando a partir de una primera revisión de los textos escolares actuales. ¿Cuál es la idea? El trabajo que hemos empezado a hacer parte de una premisa que viene desde la historia. Nosotras en el ejercicio, en el fondo, de los estudios históricos,
podemos constatar o hemos ido constatando que la historiografía de género, la historia de las mujeres en las últimas décadas se ha ido cada vez fortaleciendo más, cada vez hay más incluso a nivel nacional y para qué decir a nivel norteamericano, europeo, historiadores, historiadoras que trabajan temáticas de género y tratan de redescubrir los roles de las mujeres en el pasado desde distintos ámbitos, pero sobre todo focalizándose en el mundo de la historia social, en la historia de la cultura, desde donde parece aflorar más fácilmente también un protagonismo de las mujeres en los siglos pasados. Desde esa constatación surge una pregunta en el fondo. ¿De qué manera o hasta dónde han impactado esos avances que vemos que se dan en la disciplina histórica? Hay, como digo, muchos historiadores y historiadoras que están trabajando temáticas de género y el conocimiento en torno a eso se ha ampliado mucho. En el último tiempo podemos verlo en libros, en artículos, conferencias, etc. La pregunta es, bueno, si esa historiografía del género y de las mujeres y sus avances han impactado o no en los relatos históricos que componen actualmente la enseñanza de la historia, en particular en nuestro país. Esta no es una pregunta totalmente original, se ha hecho en otro... Perdón, ahí hay algún micrófono que está cruzándose. Como les decía, se han hecho estudios en distintos países al respecto, pero se ha avanzado quizás de manera incipiente todavía en Chile. En el fondo la pregunta es si es que aquello que están haciendo los historiadores y las historiadoras en la disciplina histórica realmente están nutriendo los modos en que en las salas de clase, en los colegios, en educación básica, educación media, se imparte la enseñanza de la historia o se produce el conocimiento histórico. Y en particular, pensamos que esa problemática es una problemática interdisciplinaria, no es que ataña solamente a los historiadores o solamente a los profesores, sino que finalmente convoca a ambas disciplinas, porque los relatos pedagógicos, esos relatos que para el caso de esta investigación están contenidos en los textos escolares, no son solamente relatos de naturaleza pedagógica, creo yo que también los podemos abordar como un género historiográfico, como una manera de recordar, reconstituir y generar memoria histórica, y finalmente también nos ofrecen un testimonio histórico respecto de cómo las sociedades han pensado su propia historia o promueven una memoria respecto de su pasado. Entonces, la pregunta de fondo en esta investigación es cómo se está contando y cómo se está enseñando la historia a través de los textos escolares, y si en el último tiempo, y en particular en el mundo actual, en nuestra sociedad en Chile, se está promoviendo un cambio respecto de la inclusión de las mujeres y de perspectivas de género en estos relatos historiográficos contenidos en los textos escolares. El objeto de estudio que hemos tomado son los textos de historia o el material pedagógico, los textos escolares que ofrece el Mineduc, que son de edición del año 2020 y que están en uso en el año 2021, es decir, hoy en día. Es bien interesante porque uno nunca puede como despegarse del todo de la experiencia que tuvo uno mismo como estudiante y luego también como, como estudiante de pedagogía y luego en la práctica, en la docencia en aula, y uno se queda con ciertos recuerdos, es decir, que en la historia que se ha enseñado en los últimos tiempos en Chile prima, por supuesto, el protagonismo masculino. Entonces la pregunta es si hoy en día sigue primando o si hay un esfuerzo por parte de los autores de los textos escolares, Jesús después ya nos contará respecto a los relatos docentes, para incorporar perspectivas de género y considerar el protagonismo femenino en la historia. La metodología de trabajo para realizar esta revisión sobre los textos escolares primero supone una fase que es cuantitativa, es decir, el trabajo ha sido ir revisando texto por texto qué personajes y cuántas personajes femeninas, así como temáticas de género, abordan y desarrollan estos textos escolares tanto en el texto mismo, en el relato escrito, como en las imágenes que se incorporan y acompañan esos relatos, y en las actividades que se desarrollan para promover, por supuesto, o consolidar los aprendizajes de los mismos contenidos.
Y dicha cuantificación va acompañada también de un ejercicio comparativo que tiene relación con reconocer también y contar cuáles son los personajes y temáticas masculinas que se desarrollan y cuáles son las diferencias o brechas que existen entre unos y otros. Y la segunda parte tiene que ver con una fase de trabajo cualitativo. Primero supone analizar, a partir, por supuesto, de los números arrojados y de las frecuencias de la presencia femenina y masculina, analizar cuáles son los relatos y los discursos que subyacen a la presencia o a la mención de dichas mujeres y su visualización, así como al tratamiento de las temáticas de género que finalmente inciden en la configuración de una representación de las mujeres en la historia y en la construcción de una memoria histórica relacionada con la participación femenina en el pasado. Y finalmente una segunda subetapa de este análisis cuantitativo que tiene relación con la interpretación de esos relatos y discursos en relación con las perspectivas historiográficas que finalmente son las que determinan o las que inciden sobre aquello que uno elige dejar de lado o poner, mencionar en un relato histórico. Es decir, vamos de lo más superficial quizás, de lo que uno puede ir viendo de manera más evidente, a un análisis más interpretativo que tiene que ver con cuáles son las corrientes históricas que finalmente pesan o han pesado para decidir incorporar o invisibilizar, relegar temáticas y personajes a un segundo plano o derechamente no incorporar. Dentro de los hallazgos de esta primera mirada, de este primer barrido que ha sido panorámico y que se me había olvidado mencionar, considera desde los textos escolares de tercero básico, dejé de lado primero y segundo básico porque no abordan derechamente periodos históricos, sino que introducen en ciertas nociones históricas, hasta segundo medio. Los hallazgos en general tienen relación con lo siguiente. Aquí lo resumo mucho como para poder calzar con estos 20 minutos. Primero es que uno puede ver que a lo largo de los textos escolares, como les digo, de tercero básico hasta segundo medio, el relato histórico va cambiando. Lo que se expone y la manera en que se expone en el fondo la historia va cambiando desde en los primeros niveles de básica, la descripción de ciertos fenómenos colectivos, es decir, la descripción sobre todo o caracterización de sociedades desde una perspectiva más global y social, a cuando ya vamos avanzando a los últimos años de enseñanza básica y a la enseñanza media, la exposición de acontecimientos individuales y por lo tanto la exposición de procesos históricos. Es decir, en tercero, cuarto, quinto básico, se caracteriza, por ejemplo, a la sociedad romana. Cómo vivían los romanos, cómo vivían los griegos, qué hacían en general estas sociedades, de qué vivían, etc. Y a medida que va pasando la progresión escolar, se va la historia orientando a la narración de procesos y de hechos históricos que son encabezados por protagonistas bien definidos. Ese relato se acompaña además de imágenes, y en términos generales, aquí hay un promedio a lo largo de toda esta trayectoria escolar abordada, las imágenes incorporan la presencia anónima o individualizada de mujeres en un 30% y de hombres en un 70%, que es una proporción bastante buena en relación a lo que uno compara con otros países, investigaciones que se han hecho en otros países, que incluso relegan la presencia femenina a menos de un 10%. Pero cuando se trata más de mencionar particularizadamente a mujeres como protagonistas de la historia, les pongo ejemplo, a una Cleopatra, por ejemplo, o a Inés de Suárez, Javiera Carrera, por mencionar algunas mujeres, la mención individualizada en comparación con la mención de los hombres se reduce a un 2 a un 5% en comparación, como les digo, de protagonistas masculinos. Y esa mención de mujeres normalmente se hace en la categoría de la mujer excepcional, es decir, una mujer que se salió de la norma, que por eso vale la pena mencionarla, o ocurre en otros casos de manera incidental, como una mujer que participó en actividades que en cambio fueron protagonizadas o lideradas por hombres. ¿Cuándo aparece más entonces la mujer? Cuando son menciones colectivas.
cuando se describe, por ejemplo, la sociedad medieval, por poner otro ejemplo, y se considera a las mujeres para relatar cuáles eran las actividades económicas y sociales en las que ellas participaban. Y normalmente aparecen las mujeres como un único cuerpo social, homogéneo, sin distinción de las mujeres de algunos grupos sociales de diferencias socioeconómicas que son evidentes, donde aparece, por ejemplo, la mujer trabajadora o la mujer de élite, que se dedica más o está más relegada a espacios privados. No están esas distinciones, sino que en términos generales aparece un sujeto colectivo femenino que participa de fenómenos más que de procesos históricos. Sí hay que rescatar que a lo largo de toda la trayectoria escolar, los textos incorporan actividades con perspectivas de género que son progresivas. En un principio simplemente se pide que el estudiante describa algunas actividades que tienen relación con distinciones entre hombres y mujeres, pero a medida que van avanzando en su trayectoria escolar, se empieza a incorporar una perspectiva crítica que promueve la reflexión al respecto. Aquí hay un par de ejemplos de lo que les mencionaba, el texto de cuarto básico en el que aparecen, por ejemplo, la descripción de un día en la vida de los mayas, y aparece justamente aquí la descripción de lo que hace una madre, de lo que hace un padre, de lo que hace un niño, o en el caso de quinto básico, una actividad que justamente lo que trata de hacer es rescatar promover el conocimiento de las actividades femeninas, nuevamente como cuerpo social homogéneo, eso sí, pero sí de que se produzca conocimiento por parte del estudiante respecto de actividades que eran propias de las mujeres, en este caso en el mundo colonial. E incluso se le pide en la actividad al estudiante que compare la situación de las mujeres del mundo colonial con la actualidad. Se empieza a promover una perspectiva crítica a partir de quinto básico. El análisis que se genera desde esos hallazgos, entre comillas, nos sugiere lo siguiente. Primero es que, si bien los relatos históricos, claro, uno lo puede constatar, han ido integrando a las mujeres en los contenidos, y creo que ahí hay una diferencia sustancial a cómo se enseñaba antes la historia, donde la mujer no estaba, o las mujeres no estaban incorporadas intencionalmente. Se nota que hay un esfuerzo en los relatos de los textos históricos, y su mención y análisis continúan siendo minoritarios y relativos. Son minoritarios en comparación con la mención de personajes masculinos, y son relativos porque normalmente aparecen ellas relacionadas con otros hombres, y no como protagonistas de su propia historia. Sí, a medida que avanza el trayecto escolar, como les decía, la diferencia entre la mención de mujeres y hombres aumenta. En un principio es bastante equitativa en los primeros niveles escolares, pero a medida que el relato se va volcando de la descripción de fenómenos históricos o la caracterización de sociedades al relato sobre procesos protagonizados por individuos, las mujeres van a ir volviéndose proporcionalmente menores a los protagonistas masculinos. No porque se mencionen menos mujeres, sino que, como dice ahí, porque empieza a aparecer un protagonismo masculino muy marcado. Y desde los primeros años en que también hay pocos personajes masculinos que se mencionan, cuando llegamos a educación media o los últimos niveles de la educación básica, se quintuplican o más los personajes masculinos mencionados. Las actividades con perspectiva de género, como les digo, sí se promueven progresivamente hacia la reflexión crítica, y creo que eso es uno de los avances más importantes, pero, y ahí un poco van algunas conclusiones, como les decía, iniciales, porque esto, bueno, con más tiempo uno podría desarrollarlo más, sigue siendo hasta cierto punto insuficiente. Por una parte, lo que uno observa en estos textos es que las mujeres, como les digo, continúan en una condición o secundaria o colectiva, como un cuerpo social anónimo, marginal, porque aparecen muchas veces en recuadros como para tratar de mencionarlas, pero no integradas dentro de un mismo proceso histórico, o como mujeres de excepción, y no como una regla, en el fondo, como mujeres que representan a muchas otras que se mantienen en el anonimato. Se insertan en la descripción de fenómenos, pero cuando aparecen las acciones individuales y los procesos históricos, se invisibilizan. Y por lo tanto, normalmente no aparecen como personajes activos, como
agentes de procesos históricos, como personas que gestionaron y promovieron cambios en la historia, sino más bien como testigos de esos procesos que en cambio, al parecer, siempre lideraron los hombres, según este relato. Sí se observa, como les decía, una intención consciente, pero creo que todavía insuficiente por incorporar perspectivas y menciones femeninas con perspectivas de género, y eso se nota en el hecho de que se ve que todavía hay una intención un poco forzada de agregar, incorporar, pero no realmente una mirada inclusiva de las mujeres en todo el cuerpo del relato histórico y de las actividades que se promueven. Y la reflexión que hay de fondo es que quizás el problema está en que el ejercicio que se ha hecho hasta ahora en los relatos históricos de los textos escolares ha sido un ejercicio que con buena intención trata de incorporar a las mujeres dentro de la enseñanza de la historia, pero lo hace manteniendo un enfoque historiográfico que sigue siendo muy tradicional, y en el que domina, por supuesto, una perspectiva androcéntrica. ¿Cuál es el problema? Es que todavía el eje de los relatos históricos se centra en los hechos políticos y en los hechos militares. Lo que se le enseña normalmente a los y las estudiantes es acerca de guerras, de gobernantes, de presidentes, de conflictos entre dos civilizaciones en las que en el pasado efectivamente tuvieron poca cabida las mujeres, porque las mujeres tuvieron en el pasado otros roles que tienen relación con aspectos más bien socioculturales, como ahí dice. Si hubiera un cambio en la manera de relatar la historia, un foco que, por ejemplo, promoviera más perspectivas que tienen relación con los desarrollos de los imaginarios culturales, de, qué sé yo, las creaciones literarias y artísticas, de los cambios al interior del mundo doméstico y de la familia y de las mismas actividades económicas diarias, cotidianas, por supuesto ahí se asomaría de manera natural y no habría que forzar la participación femenina para su mención. Y creo que eso en el fondo es el paso que ha ido dando la disciplina histórica, a diferencia de este subgénero del relato pedagógico vinculado a la historia. Es por supuesto, un cambio que habría un giro que habría que promover de manera más radical, que no es fácil, pero que es importante empezar a promover, al menos para que los docentes y las docentes, complementando los relatos de los textos escolares, puedan incorporar nuevas miradas sobre la historia, abrirle en el fondo el mundo a sus estudiantes respecto a que la historia no es solo el proceso político y militar, sino que es toda actividad de la vida diaria de las sociedades del pasado, y que finalmente en toda sociedad del pasado por lo menos un 50% lo constituyeron las mujeres. Y así merecen, creo, un espacio en particular para relevar el aporte que ellas han realizado en el avance de los distintos procesos históricos para comprender a partir de ese pasado el día de hoy y nuestro presente. Eso básicamente creo que fue bastante rápido, espero Benjamín haber cumplido con los tiempos, pero más que nada, como ven, es una panorámica, una pincelada muy sintética, pero lo que hay de fondo es un intento por generar una invitación a la reflexión y ojalá a sumarse a una investigación en esta línea que creo podría aportar también en los cambios que necesita, en este caso, la educación en historia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Efectivamente, Gabriela, estuviste óptimo en el tiempo, no fue necesario decirte los minutos. Así que muchas gracias. Quiero dar un aviso como de convivencia. Hay personas que están tratando de entrar. Quiero explicar por qué no hemos demorado tanto. Y no fue solo porque tuve problemas con internet, sino que en la mesa, en las mesas anteriores, en particular en el lanzamiento de un libro sobre historia de la Integra, hubo un hackeo. Y las personas que hackearon no encontraron nada mejor que intervenir con una presentación, digamos, que tenía bien poco de académica, por decirlo súper suave, de bastante bajo nivel, que intervino sistemáticamente en la primera intervención que hubo. Entonces, entre comillas, los organizadores, que evidentemente no tenemos la tecnología último modelo de los hackers, quedamos un poco en trauma. Entonces nos hemos demorado, quiero aclarar eso, porque de verdad fue bien horroroso, por decirlo suave, cuando hacen estas intervenciones bien horribles. Bueno, entonces por eso nos hemos demorado un poco,
porque ahí hubo uno de los directores del programa de media que solicitó eso, quiero explicarle que eso está, pero estamos muy atentos a dejar entrar. Lo segundo es que esta mesa, como todas las mesas de las 13ª Jornada de Historia de la Educación en Chile y América, está siendo grabada, y después, durante mañana, se va a difundir por el canal de YouTube del Centro de Educación y Cultura Americana. Les haremos llegar el link, entonces eventualmente se podrá ver, ¿ya? Bien. Ahora paso a presentar a la segunda expositora, la doctora Gabriela Vázquez, doctora en Didáctica de la Historia de las Ciencias Sociales, coordinadora de prácticas de la Escuela de Educación de la Universidad Andrés Bello, y cuya ponencia se titula Las posibilidades didácticas de los estudios de género, un estado de la cuestión en didáctica de la historia. Perdón, claro, Gabriela, está bien. 20 minutos y te voy a avisar a los 2 minutos antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerdo de dejar, perdón, sus preguntas y comentarios también en el chat, he ido anotando algunos. Ahora sí me callo. Muchas gracias. Muchas gracias a Benjamín, a la organización de las jornadas, por esta posibilidad de participar en esta instancia. Gracias a todos los asistentes, y también quiero dar las gracias a María Gabriela Huidobro, que me instó, me invitó a esta investigación, que yo había mirado bien desde afuera, desde la vereda, por decirlo de alguna forma, y hoy día me encuentro súper entusiasmada organizando todo un marco conceptual que me permita organizar y entender esta situación desde el ámbito que me compete a mí, que es la didáctica de la historia. Por eso, el título de esta presentación tiene que ver con las posibilidades didácticas de los estudios de género, y para ello lo que yo quiero presentar hoy día es el avance que he estado realizando de un estado de la cuestión en didáctica de la historia, es decir, cuáles han sido los trabajos que se han desarrollado, las líneas que se han presentado en este ámbito. Es un título bastante ambicioso. Ya, perdón, me gustaría, para partir, hay una cita que me invitó mucho a la reflexión sobre este tema. Dice Antonia Fernández Valencia, en el 2001, miren lo que interesante: hay que evitar que las informaciones sobre las mujeres se conviertan en un añadido a la historia androcéntrica. La perspectiva de las relaciones de género supone que la categoría de género, como las categorías de clase o estamento, sea instrumento básico para la explicación de la organización social y las relaciones sociales. Por eso replantea la historia. Entonces, a mí esta cita me dejó un poco descolocada porque me obliga a repensar los procesos de enseñanza de la historia. Yo, como formadora de profesores, como investigadora en el área de educación histórica, siento un gran desafío y siento una gran afinidad con mis compañeros del área que han trabajado esta línea de investigación, porque finalmente el pensar la historia desde el género como una categoría de análisis, como establece ella, es un desafío que nace desde las aulas universitarias. Esta revisión teórica que va hacia un estado de la cuestión, básicamente, yo he tratado de organizarla desde algunas perspectivas. En general, los materiales a partir de los cuales se analizan están relacionados con libros de texto, o el análisis de los currículos escolares, las programaciones didácticas o el currículo universitario. Esto es transversal en distintos contextos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son los resultados que salen
a partir de estos análisis, pero me pareció bien particular porque en esta investigación que está dirigiendo María Gabriela Huidobro, donde está enfocado sobre libros de texto, es bien particular en los resultados que se han levantado, se pueden condecir con algunas situaciones bibliográficas de otros contextos. Si nosotros miramos desde un ámbito más interno, es decir, nacional, hay distintos autores que han trabajado este tema. Me parece que es importante los aportes de Fernández, Montanari y Carrillo, de Jesús Parola, que está acá, de Minte y González. Los trabajos de ellos han sido súper iluminadores en este aspecto, y a mí me parece que por ejemplo, en el caso de Fernández, que ha trabajado el análisis de los textos desde 1980 hasta el año 2000, ha presenciado un discurso androcéntrico en los textos escolares, con excepción, por ejemplo, dice ella, de la figura de Gabriela Mistral. Esta figura o esta mirada de los procesos es bien particular, porque muchas veces hace pensar o hace mostrar a las mujeres como personajes históricos sin obra detrás, o personajes históricas excepcionales y que tienen ciertos reconocimientos solo por el hecho de ser mujeres. Entonces ahí se abre una situación que de cierta manera es peyorativa frente a la figura de las mujeres. Ella también trabaja con Montanares y Carrillo en un artículo que está relacionado me he caído, pero he vuelto acá. También ha trabajado el tema de la representación androcéntrica del trabajo en los discursos de los textos escolares chilenos. Y es bien interesante porque, tal como dice acá en esta cita que he sacado, se concluye que la representación del trabajo se centra más bien en el ámbito productivo. Ya este espacio, que tradicionalmente ha estado desempeñado por el hombre, por la asignación de los roles de género, es bien decidora. Desde esta perspectiva se ignora o no, más bien no se reconoce como trabajo el conjunto de las actividades que se desarrollan en la esfera privada, donde las mujeres tienen una presencia fundamental, principalmente en relación a el ámbito más bien cotidiano. Ya, por lo tanto, cuando se analiza la representación androcéntrica del trabajo en los manuales escolares, hay 4 elementos centrales que ella destaca. Ya, la consideración del trabajo de una perspectiva masculina que devalúa la función reproductiva, en la representación de las mujeres en los roles tradicionalmente femeninos, en la sobrevaloración de las capacidades físicas y psicológicas de los hombres versus la construcción de las mujeres pobres y sufrientes, y en la representación de mujeres integradas al mercado laboral como un fenómeno social reciente que ignora la histórica participación de la mujer en el mundo del trabajo.
muchos de estos elementos también están presentes en el mundo hispano, en el mundo español. Podemos tener a la base distintos trabajos, por ejemplo, los de Fernández, Valencia, Díez, Belmar, Ortega y Sánchez, Osant y Payés. Acá me parece que es súper interesante pensar el género como una categoría de análisis en la enseñanza de las ciencias sociales, que se relaciona con la cita que yo les comentaba anteriormente, al principio de la presentación. ¿Cómo convertimos la historia una capacidad o una forma de poder vislumbrar el discurso centrado en el protagonismo que tienen las mujeres como parte de los procesos históricos? Aquí me parece que es súper interesante los distintos elementos que se han trabajado, por ejemplo, en relación a la formación de profesores, en relación al análisis de las programaciones didácticas, de los currículums universitarios, porque se considera que un desafío importante para poder cambiar las prácticas en la escuela tiene que ver con considerar o redefinir los lenguajes, las historias, las formas de enseñar el ámbito de las ciencias sociales. También me parece que podemos considerar otros elementos que se relacionan con las formas en que se ha trabajado estos temas, principalmente desde las metodologías que se han trabajado. Generalmente se trabajaban desde metodologías cuantitativas para valoración de elementos propios de la cuantificación de la presencia o no presencia de estos elementos relacionados con la figura femenina. Hoy día también se está trabajando en elementos relacionados con el análisis de las narraciones, de los discursos que tienen tanto profesores en formación, profesores del sistema escolar o estudiantes en formación. Desde esta perspectiva, me gustaría destacar que hay una coincidencia en lo que se establece entre las investigaciones tanto en el contexto nacional como en el contexto español. Principalmente estas coincidencias dicen relación con la capacidad de buscar ciertas posibilidades didácticas a la enseñanza de la historia de las mujeres. Por ejemplo, Ortega y Olmo, desde una mirada bastante seria desde la investigación, trabajando con análisis cuantitativos, establece la idea de la historia enseñada, todo el tema relacionado con la historia enseñada y género, variables sociodemográficas, el nivel educativo e itinerario curricular en el alumnado de educación secundaria. Básicamente con el objetivo de establecer la existencia de diferencias estadísticas significativas entre el sexo, la edad, el curso, la especialidad de los profesores. Esto es bien interesante porque finalmente frente a este discurso no existen grandes diferencias. Ya
no existen grandes diferencias porque los estudiantes no relevan las miradas hay una invisibilización de la figura de las mujeres. Esta invisibilización nace o está relacionada por varias razones. Uno, porque los discursos están más bien centrados en discursos políticos vinculados a la historia de grandes personajes, reyes, militares, o grandes procesos que son contados con hombres y por hombres, y por lo tanto hay elementos de la historia social y cultural que no están presentes dentro de los discursos de los relatos que se le entrega a los estudiantes en las salas de clase. ¿Ya? Esto responde a una forma en cómo se ha construido la historia, por lo tanto, ahí hay una situación bastante particular entre cómo se relaciona y cómo se vincula la transferencia o la transposición didáctica de la historiografía a la sala de clase. Eso me parece que este discurso androcéntrico genera una cierta tensión porque efectivamente en distintos temas no hay una transferencia tan directa desde los avances de la historiografía al mundo escolar, pero pareciera ser que dentro de los estudios de género esta transferencia es aún más lenta porque los discursos patriarcales parecieran ser que están mucho más desarrollados, tanto en los discursos históricos como en como en otras situaciones propias de la vida cotidiana. En ese sentido, el desafío que está presente para la enseñanza de la historia es vincular, por ejemplo, cátedras que tengan relaciones estructurales con la historia de las mujeres. Cuando uno revisa los currículos universitarios en Chile, ve muy poca presencia de cursos relacionados con estos ámbitos o estas formas de mirar la historia. ¿Ya? Efectivamente, somos conscientes desde la enseñanza de la historia que ha habido una historia que ha sido oficial, eurocentrista, heteronormativa, ¿no es cierto? Pero la perspectiva de género desde la didáctica de la historia nos obliga a tomar decisiones sobre un futuro que busque la equidad, la justicia social, la equidad de género, la construcción de una ciudadanía democrática. En ese sentido, los desafíos son amplios y esperamos contribuir desde las salas de clase a este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Justo en el tiempo, tampoco tuve que pedirle que le quedaban 5 minutos, no sé qué. Así que muchas gracias por eso. Estoy buscando aquí. Vuelvo a repetir el aviso que nosotros estamos tratando de filtrar un poco a las personas que entran debido al evento, como evento en Chile sirve para hacer cualquier cosa, de hackeo que tuvimos en otra de las mesas, que fue un impasse bastante desagradable. ¿Ya? Y agradecemos también a quienes han expuesto las preguntas y de dónde vienen y dónde están, como para poder tener mayor contacto.
presento al doctor Jesús Marola Gajardo, doctor en educación, especialización en didáctica de ciencias sociales, vinculado a la Universidad de las Américas, cuyo ponencia son las voces del profesorado sobre la inclusión de las mujeres en la enseñanza de la historia. Y va a tener el desafío el profesor de cumplir como sus dos precedentes exactamente con el tiempo y sin requerir aviso previo. Así que sin más, dejamos con el doctor Jesús. Muchas gracias, Benjamín. Primero agradezco la invitación de mis colegas para formar parte de esta mesa junto a ellas. Es un gran desafío, no solo lo del tiempo, sino que posicionarme en la calidad de las presentaciones que me han precedido. Espero estar al menos al nivel de mis compañeras. Voy a compartir la presentación. Bueno, mi presentación, como se decía al inicio, se titula Las voces del profesorado sobre la inclusión de las mujeres en la enseñanza de la historia. Aquí incluye mi Research Day, donde pueden consultar a quienes les interese en mayor profundidad mis publicaciones. Yo ya llevo más de 10 años, ya no sé, siempre digo 10, hace más de 5 años estoy diciendo 10, me quedé en eso. Pero sí ha sido un tema que me ha preocupado desde mi formación en pregrado, que estudié Historia y Geografía en la UNCE, en donde los temas de género hace bastante tiempo de cuando yo salí, estaban ausentes, o como les decimos, invisibles, o como dice Boaventura Sousa Santos, son personajes abismales, que es un concepto que me gusta mucho. En este sentido, aquí yo me posiciono un poco y le robo información a Gabriela Huidobro de su inicio desde los libros de texto, que es desde dónde partimos, desde dónde nos iniciamos para comprender o visualizar esta temática. Esta es una imagen de un libro de texto de segundo año medio que propone una actividad, claro, dentro de la inclusión de estas perspectivas de incluir mujeres. Y yo siempre pregunto a mis estudiantes ¿cuál es la función de la Javiera Carrera ahí? ¿Qué está haciendo ella? O sea, está O'Higgins, San Martín, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, pero incluyen a Javiera Carrera. Y claro, salen distintas respuestas. Yo siempre ironizo un poco con la situación y les digo, claro, Javiera Carrera hizo dos cosas que son conocidas en la historia. Cosió la bandera y bailó la refalosa. Y lo irónico de esto es que son dos roles asignados tradicionalmente a lo que es el ser mujer. La historia y la historia oficial tradicional, cuando ha incluido mujeres, de las pocas veces que lo ha hecho, lo ha realizado desde ese rol. Gabriela Huidobro lo relató de mucha mejor manera que yo, por lo mismo no me voy a detener ahí, pero voy a dejar planteado la interrogante y el panorama diagnóstico para lo que viene a continuación. Me gusta mucho partir con esta cita de un filósofo, Slavoj Žižek, que él habla de esto, o sea, otro significado de la palabra común es muy importante en el contexto de sentido común, respeto. Por eso me gusta sorprender a la gente diciendo que estoy a favor de valores autoritarios, lo que suena fuerte. Pero ¿qué quiere decir con eso? Y da un ejemplo. No me gusta vivir en un estado donde tienes que argumentar que no está bien el violar a las mujeres, eso es obsceno. ¿Qué clase de sociedad es esa en la que esos valores necesitan ser debatidos? Me gustaría vivir en una sociedad donde no hay duda de que la soledad y violación es completamente aborrecida y demencial. Y lo mismo sucede con el racismo, el fascismo, etc. De hecho, nosotros no tendríamos que estar organizando mesas específicas para tratar los problemas de género y la ausencia de las mujeres. Habla un poco de la calidad ético-moral a la que hemos llegado como sociedad, en donde tenemos que defender y trabajar estos temas problemáticos o candentes como problemas sociales relevantes que dice Santi Esteban, a favor de un panorama de justicia social. Y esta justicia social, yo siempre lo digo, se encamina al simple hecho de que las mujeres dejen de ser violadas, dejen de ser violentadas, dejen de ser abusadas y dejen de estar siempre al lastre de las acciones masculinas protagónicas. Y no solo mujeres, aquí yo entro con el tema de las disidencias sexuales, disidencias de género
y todos aquellos que no se sienten parte del binario normativo clásico. ¿Desde dónde partimos? O sea, ¿desde dónde se inicia nuestra concepción como sociedad? Y me gusta incluir esta imagen que es bien caricaturesca de cómo están pensando nuestros estudiantes, cuál es el imaginario de ellos y ellas. Es un imaginario Disney que yo le llamo. ¿Cuál es el imaginario Disney? Mujeres de cabellera rubia, muy blanca, pintada, figuras pronunciadas, unas cinturas que yo no sé si existen, y lo exótico se plantea en el caso de Yasmín con una piel morena, pero sigue en este afán de ojos grandes, de seducción. Dentro de todo esto terrible que podríamos hacer un análisis semiótico del asunto, yo siempre destaco, estas princesas son niñas, iniciamos desde ahí. Las niñas no deberían vestirse de esta manera, no es que lo diga yo, sino que lo dice la psicología, ya que salta procesos psicológicos propios de su crecimiento. Al decir que son niñas, ¿qué decimos? Sus edades bordean entre los 12 y los 14 años. Y claro, se están besando con el príncipe, buscando el amor. Es un poco hacia donde se nos ha conducido desde el medio, mercado y sistema económico. ¿Qué tenemos? Tenemos a las mujeres desde el género, el feminismo y la historiografía, como se mencionaba antes. Existen tendencias bastante importantes desde la nueva historia o la historia de las mujeres, donde cuentan con numerosas fuentes y suficientes fuentes para reconstruir nuevas historias o una nueva historiografía que releve la importancia y la participación que ha tenido el personaje mujer en las distintas etapas históricas. Ahí existen corrientes que ustedes las deben conocer mejor que yo: historia de trabajo, gente poco corriente, historia de los subalternos, historia de las mujeres, historia de la infancia, historia de los cuerpos, súper importante. Desde la historia de las mujeres se ha trabajado desde la psicología femenina, las mentalidades, las corporalidades mismas, que son todos estudios innovadores, pero que no llegan al aula. Ese es el problema. Como decía Joan Pagés, y aprovecho de recordar lo que hoy es un año desde su fallecimiento repentino el año pasado en Barcelona. Él nos decía siempre, los cambios sociales ocurren a una velocidad que no se condice con los cambios educativos. ¿Y qué es lo terrible? Los cambios educativos son mucho más lentos que los cambios sociales, considerando que un cambio social lleva décadas en que ocurra, y la escuela está atrasada en décadas en torno a las nuevas investigaciones que existen. Por ello, a pesar de tener un numeroso contingente de estudiosos de la historia y estudiosas de la historia principalmente, que las mujeres se han dedicado a reconstruir esta historia, hay textos maravillosos como el de Michel Perrot o el de Georges Duby, que reconstruyen desde etapas como la Edad Media esta figura femenina y esta mujer con problemas en una historia que tradicionalmente ha reflejado a los hombres, su protagonismo, sus hazañas y algunos problemas que han tenido, pero lo han solventado desde el poder, de la masculinidad que me gusta llamarle. Desde la perspectiva de género, es de donde nosotros bebemos, desde la didáctica de las ciencias sociales, ya que a los últimos años se ha ido articulando un marco teórico propio en la didáctica, pero nos hacemos parte de estos conceptos que en realidad se plantean desde la teoría queer principalmente, que hablan de la identidad de los discursos. Hay una subversión de las categorías de sexo y de género, promoviendo esta desnaturalización de las identidades. Las identidades no son fijas, sino que responden a las diferencias sexuales y de género. Monique Wittig, en una conferencia magistral hace varios años en París, la inició comentando que las mujeres, las lesbianas no son mujeres, lo que generó un debate enorme. Hoy en día ya lo tenemos zanjado en el hecho de reconocer que las lesbianas, los homosexuales, los no binarios, los asexuales y un largo etcétera, no se insertan propias en las cualidades de lo que es el cisgénero. El género y el poder son dos conceptos que han sido trabajados tanto desde la teoría queer como Michel Foucault, principalmente algunos trabajos de Alain Badiou, tratando de repensar esta construcción social, que además está inserta desde el poder y desde el saber.
La pregunta que nos hacemos es cómo operan, cómo se construyen, cómo se instauran, cómo se perpetúan. En general, son a través de símbolos y prácticas. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que se propone desde la teoría de género? Es la deconstrucción de las categorías del saber. Y esto lo dice Nancy Fraser, quien plantea que hay un proceso de redistribución y reconocimiento, tomando mucho de la teoría marxista, pero ya enfocado a lo que son las problemáticas mismas del género. En cuanto a investigación sobre la enseñanza de las mujeres en la historia, se ha reconocido que la investigación en los libros de texto se basa en perspectivas políticas, militares y económicas, perpetúa los estereotipos, los prejuicios, la desigualdad y la marginación de todos los géneros que no se encajan dentro de este estereotipo tradicional, y además, aún, la masculinidad es bastante reticente a aceptar nuevos integrantes en el club, donde no todos los hombres son protagonistas de la historia. Y acá tenemos una larga lista de hombres que se identifican dentro de la categoría hombre, que no logran los requisitos suficientes de tener poder, de ser blancos, de ser militares, de tener algún control económico, etc. Entonces tenemos una visión androcéntrica que traspasa prejuicios, estereotipos, desigualdad. Se les niega su historicidad. ¿Por qué? Porque lo que abundan son los relatos masculinos y patriarcales. Contamos, por tanto, con una historia política y económica con hombres blancos y con poder político, económico y militar. Los pobres, los inmigrantes, los indígenas, los trabajadores están en gran parte ausentes, lo que también se insertaría en políticas de aporofobia, y eso lo trata de la Cortina de forma magnífica en sus textos. En cuanto a investigaciones sobre la formación y las prácticas del profesorado, ya para adentrarnos, como para decir hacia dónde va este caballero, voy al aula, y esa es mi preocupación. ¿Qué está sucediendo en el aula? Yo no soy experto en género, ni tampoco quiero serlo, ni tampoco puedo ser feminista. Son luchas aparte, luchas políticas, ideológicas, sociales, desde sectores específicos del feminismo. Y yo siempre me he identificado como un docente que le preocupan los problemas de género, y por eso ahora vamos a hablar de esta bajada, de cómo están nuestras aulas y en principal cuáles son las cosas de nuestro profesorado. Las investigaciones coinciden en que hay que cambiar los enfoques para incluir a trabajar a las mujeres. No podemos continuar enseñando desde una lógica tradicional con inclusión de mujeres de forma anecdótica o anexas a esa historia tradicional, porque lo que estamos haciendo, la imagen que les entregamos a nuestros estudiantes es de que el mundo es así, los hombres son quienes dominan y los hombres blancos con poder, y las mujeres están excluidas de esta dominación, sino que se incluyen, como dice Spivak, de forma espectadoras de la historia. ¿Qué son las cosas preocupantes? Lo que está aquí con flecha. El profesorado puede actuar como un agente de reproducción del androcentrismo, los prejuicios, los estereotipos y las desigualdades, y así ha sido, y así continúa siendo. Reflexionar sobre la formación y las prácticas, cambiar los enfoques. El profesorado tiende a enseñar desde el modelo más valorado socialmente, que es lo historiográfico masculino, y proponer un discurso inclusivo que va más allá de agregar la X o la arroba, sino que un discurso inclusivo que potencia la empatía y los espacios de desarrollo de identidad y empoderamiento, de poder generar un clima de aula y un trabajo de contenidos que potencia a las chicas y a los chicos en identificarse con la historia, en identificarse con personajes comunes. Esta fue una investigación que yo desarrollé ya hace algunos años, donde entrevisté a 5 profesores, y establecí este esquema luego de resultados. Entonces, en torno a las finalidades de la enseñanza de la historia, se coincidía en aspectos que son muy valiosos, como la comprensión del presente y la diversidad, la formación ciudadana, como aspectos esenciales. Reconocen que tuvieron una formación sin mujeres, reconocen que hay que repensar la formación para la inclusión, y además reconocen que cuando vieron mujeres fue de forma parcelada en sus cursos, en cursos monográficos o electivos que eran de decisión personal, que no eran los mayoritarios.
En cuanto al currículum que ellos trabajan, afirman que es una enseñanza sin mujeres, ligada al currículum, donde se trabaja historia política, económica y bélica, desconociendo toda la amplia gama de historiografía que tenemos, pero seguimos trabajando bajo estas perspectivas. En cuanto a limitaciones, reconocen de forma clara, es una limitación para el profesor este currículum punitivo, la misma formación profesional, la historiografía, al no conocer la amplia gama que existe, y presiones y carga laboral por el cumplimiento que todos y todas sabemos desde la UTP, principalmente por los estándares, el CINCE y todas estas pruebas estandarizadas. Que además, cabe decir que estas pruebas estandarizadas se ligan al currículum, entonces funcionan de forma indicada. En cuanto a comentarios, que siempre me gusta ver las voces de ellos, como titulada mi presentación, Luis nos dice que está más orientado a la historia social, la historia política antigua, no había ninguno orientado a la historia de las mujeres en su formación. Marcos dice que fue una especie de anecdotario, iban apareciendo de vez en cuando como el dato gracioso. Y ventajas y limitaciones de la inclusión desde el profesorado, esto podría contribuir a eliminar esta condición misógina que existe en la historia y en la sociedad, y además una limitación los problemas de tiempo de cumplir, las presiones de UTP y los estudios mismos que desconocen sobre la historia. Y aquí entramos a un tema súper interesante, ya que yo grabé clases de estos profesoras, pude asistir a sus aulas, conocer a sus estudiantes, hacer grupos focales con ellos. No voy a presentar los estudiantes en este momento, pero las prácticas fueron muy, muy reveladoras, ya que nos dicen, por ejemplo, todas las clases fueron expositivas, tradicionales, lineales. No incluyeron mujeres. De hecho, un profesor trabajó en la Guerra Civil Española y Francisco Franco, lo que me pareció muy curioso, y hablaron solo de guerra. Incluso se sabía la cantidad de balas que habían usado durante la Guerra Civil Española. Hay un montón de datos que para los estudiantes les era llamativo. La única clase que incluyó mujeres, que fueron un anexo, fue cuando estaban hablando de Carlos Ibáñez del Campo. Luego de ser dictador, él decidió postularse a la presidencia, son cosas que pasan en Chile. Ganó además una elección presidencial en el 52 y fue la primera elección donde las mujeres pudieron votar. Este profesor preguntó ¿por qué las mujeres votaron por él? Y las chicas dijeron alguna idea, y él le dijo no, porque era guapo, entonces a las chicas les gusta siempre votar por alguien guapo. Y la clase se quedó ahí un comentario y luego cerraron. Bueno, debido al tiempo, estas son las voces, algunos relatos de las clases, quizás cuando alguien me pregunte puedo ir a ellos. Hay una propuesta que tampoco me interesa Quedan 2 porque minutos. sí, me puse un tiempo y ya voy corriendo. ¿Qué tenemos? En conclusiones, reproducción y normalización de las desigualdades, cosas que ya he dicho, una cultura socioeducativa hegemónica patriarcal, estructuras rígidas sobre los roles de las mujeres basadas en los rasgos biológicos. Hay una estructura que monopoliza el poder político, económico y social, estructuras de la verdad, que le llama, y lo de las mujeres como espectadora, que provoca una homogeneización y naturalización de la identidad. ¿Qué hay que hacer? Un cuestionamiento y reflexión sobre las estructuras de la historia, las prácticas discursivas y los modelos de enseñanza. Hay que plantear una nueva historia desde la diversidad y la problematización discursiva y una política de reconocimiento y redistribución. Y con esto yo acabo, que son las imágenes que siempre me gusta mostrar. ¿A qué va todo esto? ¿Cuál es el fin de incluir estos temas, discutirlo, etcétera? Es poder luchar contra estas cosas que es lo común, es lo que está normalizado, es lo que está estructurado. Por ejemplo, acá en el Diario Popular, la cuarta celó un año del amor y los celos la mataron. Claramente ni el amor, los celos la mataron. El amor la mató una persona que lo más probable es que tenía problemas mentales y además la descuartizó. Otras cosas, por ejemplo, muy interesantes, que aquí esta noticia muy patriarcal, la historia de Andrea Aguirre. Ella está plenamente identificada con nombre y apellido, además extranjera, siempre le gusta destacar esto, pero de él no sabemos nada, del asesino no sabemos su nombre, nada, pero de ella sabemos muchas cosas, porque siempre la imagen femenina es pública, en cambio el resguardo a la masculinidad es privada. Cosas terribles como esto que se normalizan y se van reproduciendo constantemente, el deporte o las actividades intelectuales
el poder femenino en este caso no es relevante, sino que los mejores culos del atletismo es lo que se releva frente a competidores que trabajan todo un año para poder estar ahí, pero claro, la prensa les destaca mejor el culo. Y Malin Churrat, una madre de héroes, lo mismo, esforzada en cuanto a su competición, pero claro, se destaca un rol maternal ligado a lo tradicional del ser mujer. Una mujer debe ser madre, si no, no se concibe desde lo tradicional su función y su rol en la sociedad. Y por último, Messi Higuaín y una mujer, candidato al mejor gol del año en Europa. Tenemos a Messi, tenemos a Higuaín y tenemos a una mujer que no sabemos quién es, y en la noticia nunca se sabe quién es. Esto es un poco la muestra de por qué hablamos todo esto, porque en este mundo está pasando este tipo de problemas. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu exposición. Ahora va a haber un espacio, te pido dejarte compartir, para preguntas y comentarios. Yo he anotado algunas preguntas. Una pregunta, quien quiera de los tres puede tomarla, de Luis Pereira, que un poco habló de que uno de los problemas de la enseñanza más bien tradicional de la historia de las mujeres en el sistema escolar es como la falta de actualización en este tipo de conceptos de los profesores. Entonces, ¿qué se podría hacer respecto a eso? Otra consulta de Gonzalo Zárate, que un poco habló del desequilibrio que hay en la construcción histórica entre fuentes masculinas y fuentes femeninas y cómo eso no distorsiona el análisis historiográfico, me imagino. Después, Miguel Jara, les géneres como categorías podrían pensar los cambios culturales. En ese sentido, la visión binaria de pensar el mundo amerita desmoronar racionalidades accidentales y patriarcales. ¿Puede la historia escolar por sí sola arremeter con estas lógicas, discursos y narrativas? No se escucha, no sé si yo lo escuché. Esas tres como para partir. Si alguno, por el orden mismo que expusieron, quiere tomarla, Gabriela. Súper, gracias y muy buenas preguntas. Yo creo que están todas como relacionadas, de partida porque se plantean en un desafío que yo creo que es el que nosotros mismos nos planteamos, que es una tremenda misión y uno no puede esperar que tan rápidamente se genere un cambio que finalmente de fondo es cultural. Y creo que Jesús lo demuestra, o sea, incluso si nosotros tuviéramos la capacidad de generar un cambio curricular y de incorporar nuevos enfoques en la enseñanza de la historia, sería de todas maneras una tarea titánica cambiar las mentalidades de una sociedad que en otros espacios como los medios de prensa, por ejemplo, todavía perviven estas visiones juiciosas y prejuiciosas respecto a los géneros. Y estas miradas binarias y tan como congeladas en el fondo, anquilosadas respecto a nuestra sociedad. Sí, yo creo que en el rol de los profesores y profesoras hay un desafío que es enorme porque finalmente tenemos que lidiar con aquellos currículos que existen. Entonces, creo que, y Jesús también retomó este tema, Gaby también lo mencionó, la mirada que todavía pervive respecto de la historia es una mirada que mantiene esta línea historiográfica que es súper tradicionalista, como les decía al principio. Todavía seguimos enseñando en la lógica de listados de presidentes, de gobernantes, de la lucha. Jesús lo mostró ahí con algunos de los testimonios de los docentes entrevistados. Y ahí efectivamente no hubo muchas mujeres en el pasado que participaran. Las hubo, pero excepcionalmente porque los marcos sociales no permitían su desempeño. Entonces, tenemos que empezar a mirar la historia de otro modo, generar curiosidad incluso en el estudiante por otros fenómenos de la historia, que no sean necesariamente aquellos que han protagonizado hombres, y ampliarnos en el fondo, entender que la historia es bastante más compleja y más rica que el hito de la guerra, de la batalla o del presidente que ganó una determinada elección. Pero es complejo, porque si después en la PSU, PTU le van a preguntar a mi estudiante respecto a la fecha del acontecimiento militar, bueno, estoy obligada a darle una prioridad finalmente a ese.
Entonces, pensando también en las preguntas que vienen más adelante, claro, yo creo que aquí falta una lógica, un giro en la lógica en cómo nosotros nos pensamos. No vamos a lograr hacerlo solos como docentes, pero yo creo que uno tiene la ventaja finalmente de incidir en la manera de entendernos entre nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, si hay alguien que puede generar un cambio y promover un cambio, es el que está en la sala de clases, él o la que está en la sala de clases trabajando con las nuevas generaciones. Y ahí hay que tomar el ejemplo de los avances que ha ido desarrollando la disciplina histórica. También falta muchísimo, pero hay historiadores y historiadoras que vienen trabajando temas de género, que han apostado por abrir a nuevas miradas. Claro, y hay un desafío de actualización del conocimiento por parte de los historiadores, o sea, por parte de los profesores y profesoras, pero yo creo que también de parte de quienes hacemos historia, escribimos historia, por hacerla más atractiva también. A veces los historiadores y historiadoras trabajamos muy el paper para leernos entre nosotros y validarnos entre nosotros en lugar de tratar de generar cambios finalmente sociales y culturales. Eso. Gabriela. Benjamín. A mí me Gaby. parece que también es interesante que desde las aulas aprendamos a leer los currículum de una forma distinta. Los currículum a veces pareciera ser que nos determinan y nos articulan limitando ciertas formas de ver la historia como tradicionalmente se ha visto. Pero a veces cuando uno le da una vuelta, lo mira de otra forma, puede incluir de otras maneras o otras habilidades, como el desarrollo de la empatía histórica, la contrastación de distintas fuentes, de distintas miradas, para desarrollar los procesos de la enseñanza, de los procesos históricos desde la perspectiva de género. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de sexto básico y todo lo que tiene que ver con los procesos de democratización. ¿Ya? Perfectamente uno, en vez de ver la historia tradicional que está enfocada en elementos de la historia política, de, no sé, pues Alessandri, los radicales, Ibáñez, no sé qué, también puede ver el tema de la ampliación del voto, la mujer, la incorporación, cómo se va desarrollando ese proceso y cómo hay mujeres articuladoras que pueden desarrollar o ser ejemplo de esa vinculación de la historia, que son protagonistas también de esos procesos. Nosotros siempre pensamos en Gabriela Mistral porque también es una mujer excepcional, atemporal, y como fuera de su rol, ¿no es cierto? Pero también hay otras mujeres que a lo mejor no están presentes dentro del itinerario conceptual, que es importante vislumbrar. También, no sé, en el caso de los cambios sociales, políticos, económicos de los años 60, lo podemos ver a través de la figura y las canciones de Violeta Parra. Entonces tenemos distintas posibilidades didácticas que nos permiten ir pensando estos procesos el tema de las fuentes de una forma distinta. Eso, antes de darle la palabra a Jesús, voy a leer dos preguntas, intervenciones, preguntas, no sé, que tiró un poco a la mesa. Ezequiel Ortega: recuerdo que las mujeres mapuche jugaban palín, pero fue la influencia de la Iglesia Católica la que terminó prohibiendo el juego. Conozco una profesora de educación física, Carolina Kutruf, que se dedica, disculpen si pronuncié mal, que se dedica a enseñarle palín a mujeres como una forma de rectificación histórica. Y otra pregunta que dice,
Ajax Beruyel, soy un poco disléxico, disculpen si lo pronuncié mal, ¿es posible una nueva enseñanza a la historia no ideologizada? Qué pregunta, yo creo que la historia siempre es ideologizada. Entendiendo que la visión tradicional de la historia tiene una carga ideológica masculina o machista muy presente, pero el feminismo también es una carga ideológica. Bueno, en fin, no voy a seguir discutiendo porque yo no soy panelista. Esas dos preguntas. Muy interesante las dos preguntas nuevas. También dan pie a un debate complejo. Yo creo que sí, no podemos, ni tampoco se pretende ya desde el profesorado de Historia y Ciencias Sociales, una enseñanza no ideologizada. Se ha pretendido por mucho tiempo este tema de la objetividad, profesores objetivos. eh, eh, no soy absoluto en decir imposible, pero es muy difícil. Todo lo que se relaciona al género y estas perspectivas que estamos hablando son ideológicas. Se parten de una ideología particular y esa ideología dentro de estas particularidades tiene el sentido de construir otra ideología. Hay una ideología que ha sido tradicional, que está instaurada, que está normalizada, que genera producciones, reproducciones de desigualdades, etc. Yo creo que no se trata solo de un cambio de ideología, sino que hay que avanzar en cómo nosotros leemos el mundo en clave de género, como lo que decía Gabriela Vázquez al inicio, el género como categoría de análisis. ¿Y qué es el leer el mundo en clave de género o en lógica de género? Es un proceso súper complejo porque parte de la deconstrucción propia de nuestras propias categorías para luego ir deconstruyendo las categorías que las estudiantes manifiestan. Cuando uno trabaja en el aula, se presentan cosas súper interesantes y cuando uno hace estos trabajos y estos ejercicios desde diferente énfasis, los resultados siempre suelen ser provechosos, salvo algunas excepciones donde hay estructuras más enraizadas o arraigadas eh, de machismo que no comprenden un poco que al final, por ejemplo, se me ha preguntado en otras mesas o instancias qué es el feminismo o qué es la lucha feminista, si es antimachismo. En realidad no es antimachismo, sino que es de construir ese machismo que no existe más, es un tema de justicia social. Eh, entonces esto no solo raya la escuela, sino que tiene que desde la escuela haber una implicación social. Lo que dice la teoría queer es que no podemos trabajar género si no trabajamos a la vez las categorías de clase y de etnia, que son dos categorías que están íntimamente ligadas a la categoría de género. Y Joan Payet siempre daba el mismo ejemplo de que cómo es de discriminada y de marginada una niña migrante, pobre, eh, lesbiana. O sea, tiene todas las categorías de marginación que pueden darse. Si uno, claro, uno acepta la diversidad, pero es racista, la va a marginar. O si uno solo es un adulto centrista, la marginada porque es una niña. Entonces, claro, las teorías queer, la mayoría de las teorías de género plantean que hay que hacer y llevar a cabo una lucha un poco más focalizada en estas problemáticas. Y han habido respuestas bien interesantes de lo que se le llama los feminismos light. Yo no sé si acá lo han escuchado eso. Está bastante en boga. ¿Y qué es el feminismo light? Es un feminismo que reconoce algunas instancias, y este feminismo light se plantea muchas veces en la educación, que reconoce algunas demandas, trata de avanzar en justicia, pero dentro de los márgenes y las estructuras del sistema neoliberal. Entonces, claro, o para otras personas el feminismo burgués, donde los privilegios siguen estando solo en un grupo determinado de la sociedad, porque claro, podemos ser más justos desde lo femenino y con inclusión de las mujeres en la historia, pero ¿qué hacemos en un colegio con un índice de vulnerabilidad, drogadicción y delincuencia alto? Las violencias son de otro tipo, no solo de género, sino que hay otro tipo de violencias que se relacionan íntimamente al género, pero que no solo nos llaman a trabajar la perspectiva de género, sino que a poder generar este trabajo transversal que siempre es más complejo. Yo a los estudiantes aquí les planteo el discurso pesimista
en el sentido que esto es más trabajo que lo otro, que la forma tradicional de enseñar del libro de texto, etcétera, trabajar desde una perspectiva transformadora, crítica y creativa, implica poner en juego otras competencias que a la larga son mucho más beneficiosas. Y con esto acabo, muchas veces yo digo, claro, el libro de texto no incluye muchas cosas que podrían estar incluidas, pero también nos da pie para trabajar. Podemos trabajar la misma unidad que yo les presentaba al inicio, de la independencia de Chile, pero desde una perspectiva de género. ¿Por qué no están incluidas las mujeres? ¿Qué habrán estado haciendo las mujeres? ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Por qué solo estos hombres? ¿Qué tipo de hombres? ¿Qué características los reúnen? ¿Cómo eran las mujeres en esa época? Entonces la unidad del libro también, esa es la deconstrucción que uno propone y la que deberíamos ir avanzando. Bien, la última pregunta decía si esto finalmente, si se puede una historia no desideologizada, o finalmente esto se trata de un cambio de ideología. Seguimos. Sergio pregunta, respecto a tu pregunta, no tiene una respuesta sencilla, mirar a la historia desde el desarrollo y la manifestación y el trabajo con y desde emociones, por ejemplo, pero es muy complejo pensar en ejes sustanciales para determinar la historia. En América Latina compartimos el problema, yo también pienso que hay que atender a las cuestiones de clase y etnia para abordar las categorías de género. Mi pregunta entonces sería, ¿qué otras categorías debiéramos tener como relevantes para dar mayor complejidad a los procesos históricos que en los manuales se han simplificado a una historia lineal, occidental y eurocéntrica? Bien, y inevitablemente, se supone que no puedo, pero voy a hacer una pregunta, que es que yo escuché 3 ponencias muy interesantes, que he aprendido mucho, pero epistemológicamente muy distintas. Una, me pareció entender, puedo estar equivocado, que rescata y quiere revalorizar o subrayar el rol de las mujeres en la historia. Una cosa es hablar historia de mujeres, creo yo, no sé. Otra cosa es hablar, como habló Jesús, de perspectiva de género. Y otra cosa es hablar de feminismo, según yo, o feminismos, en plural. Ya Jesús nos iluminó al calificar a uno de light, entonces habrá algunas versiones no light, digamos, o no burguesa. Entonces mi pregunta es si ustedes están trabajando un marco teórico común, porque perspectiva de género es una cosa, feminismo o feminismos es otra cosa, y historia de mujeres, que es algo que también yo me siento identificado, no, es otra cosa. Entonces, desde esa perspectiva, y lo otro, una cosa específica a Gabriela, a Gabriela Vázquez, ella afirmó que hay evidencia que en el estudio de la historia hay una mayor presencia del patriarcado, y sobre todo en el estudio de las mujeres. Yo me pregunto, por ejemplo, soy especialista en historia de la educación, y yo he revisado los manuales cuando minúsculamente se reciben al sistema educativo, y sus referencias son Amanda Labarca, 1939. Y entre Amanda Labarca, 1939, ha habido una poderosa productividad, de la cual, por ejemplo, Gabriela es parte, de historia de la educación, desde el 40, digamos, que sale el libro del 39, desde el 40 del siglo XX, serían 70 años, donde no se ha actualizado ningún manual. Yo les aseguro que en perspectiva de género, de mujeres y de feminismo, hay una actualización mayor que en el 40. Eso es como una reflexión final, perdón, pero bueno, me tomé el rol de moderador preguntón. Pueden comentar las preguntas que hay o hacer un comentario cierre o no sé, eso. Por el mismo orden, María Gabriela. Sí, bueno, la verdad es que hay cosas, uno se va encontrando en las presentaciones entre las tres que tenemos puntos en común, pero efectivamente las maneras de abordarlos son distintas. Y creo que al final son complementarias. Quizás también porque las disciplinas desde las que uno empieza también son distintas. Yo lo hago desde la historiografía y justamente la historiografía de mujeres fundamentalmente, más que la historiografía de género. Porque hay una derivada y veo en algunos comentarios, creo que también me ha llamado mucho la atención en la enseñanza de la historia cómo todavía las mujeres, como varios han comentado, siguen apareciendo como un solo sujeto histórico, individual o colectivo, pero finalmente como que fueran una sola cosa.
y efectivamente hay otras categorías que nos faltan, o subcategorías que nos falta integrar para ampliar la mirada a la historia y para volverla más compleja. Finalmente, la participación de los distintos grupos sociales, de las mujeres trabajadoras fundamentalmente, porque los hombres trabajadores también aparecen invisibilizados. Jesús de alguna manera lo comentó. Claro, uno dice, lo que prima es una enseñanza de la historia androcéntrica, pero no de cualquier androide, no de cualquier hombre. Son también paradigmas, estereotipos masculinos que a la larga han tratado de inculcarse en la sociedad occidental, que son básicamente estos líderes en macho, que se distinguen políticamente, militarmente, pero no es el hombre trabajador, no es el hombre de familia, por ejemplo, no es el niño tampoco, ni el joven intelectual, incluso ha quedado un poco afuera, menos el artista. Entonces creo que plantear el problema de las mujeres es abrir una mirada, tratar de complejizar o diversificar la historia, pero no es la única, sino que es como una invitación a tratar de pensarnos y a pensarla desde nuevas categorías que a la larga también acerquen más, creo yo, la historia a la realidad de los niños, las niñas, los jóvenes que estemos educando. ¿Qué estereotipo más lejano al de un niño o una niña que el de un presidente muchas veces? Y sí podría sentirse identificado mucho más con el de personajes que han vivido en circunstancias distintas, situaciones que son muy similares. Eso más simplemente. Yo creo que una minúscula intervención que el identificar mío como tres posturas epistemológicas, yo lo veo como una riqueza y quería ver si lo había entendido bien, más que como una crítica. Sí, estamos bien, estamos bien. Ah, ya. Gabriela Vázquez. Yo me quedé pensando en varias cosas. Hay un elemento que me llamó mucha atención, que hablaba Richard Tolosa cuando decía, claro, efectivamente, los procesos históricos que están presentes en los manuales muchas veces se han simplificado en una historia lineal, occidental, eurocéntrica. Y efectivamente, como decía Gabriela anteriormente, muchos de estos procesos han estado fuera... los niños, los de abajo, como decía Peter Burke en la Revolución Historiográfica Francesa, las dueñas de casa, los que no tienen esta historia como oficial. Entonces, efectivamente, mirar la enseñanza de la historia desde perspectiva de género también nos invita a pensar la enseñanza de la historia desde estos otros actores que también han estado invisibilizados, los niños y las niñas, la gente del bajo pueblo, que muchas veces utilizamos incluso como términos peyorativos para tratarlos, para distinguirlos, y que no han sido parte de los grandes procesos que han organizado, o que la historiografía tradicional ha organizado los periodos de la historia. Entonces, en ese proceso, yo creo que efectivamente el trabajo que estamos realizando nosotros es súper importante y se tiene que desarrollar, pero también es importante desarrollar estas otras historias, que también la historiografía hoy día también ha avanzado mucho. Pero como yo les decía, hay una tensión entre la historiografía y lo que pasa en el aula. Cuesta generar este proceso de una sincronización más efectiva, de transferencia al sistema escolar de cuáles son los avances del mundo historiográfico. Porque nosotros como didactas lo que nos encargamos es de eso, pues de transformar este conocimiento académico en un conocimiento escolar, en un saber que sea alcanzable y viable para el escolar, pero la producción historiográfica está en manos de los historiadores. Así que también ahí es importante También de las historiadoras. ¿Eh? De las historiadoras. Jesús. Muchas gracias. Bueno, algo que iba a decir hace mucho rato, que me agradezco la asistencia a todos aquellos que están. Me recuerdo hace 15 años en las mesas donde iba de género, siempre habían 7 personas, 6 personas.
el interés que se ha generado hasta a la fecha es un aliciente para quienes estamos preocupados por este tema de problemas y estas temáticas. Yo me quiero centrar, me gustó mucho la pregunta que puso Maite, de cómo abordar la historia social desde una perspectiva de género, considerando esta disyuntiva entre, claro, cuando se reconstruyen muchas veces las fuentes historiográficas o estas nuevas mujeres, eh, suelen ser en su mayoría mujeres burguesas de una élite blanca que se cae en lo mismo y en la misma problemática del hombre que se está relevando. Desde la didáctica, esto lo hemos llamado mujeres que cumplen roles masculinos o, o mujeres que se asemejan a esta masculinidad. ¿Qué podemos hacer o cómo lo abordamos desde la didáctica y la educación? Nuestro fin, más que los chicos y las chicas conozcan que han habido mujeres a lo largo de la historia que han hecho muchas cosas importantes y relevantes para el mundo en el que estamos hoy, es que ellas se sientan parte como protagonistas de la historia que están construyendo hoy en día, de que ellas son actrices principales de todos los procesos sociales, políticos y económicos. O sea, cuando les presentamos una historia que solo incluye hombres con poder blanco, etcétera, y a la vez también mujeres con poder blanca, etcétera, provocamos que nuestros estudiantes no se sienten identificadas con las acciones que se han hecho y por tanto no se sientan parte de la historia y no generen este empoderamiento ciudadano para poder llevar a cabo estas demandas. Cuando nosotros les planteamos esta historia desde lo común, desde lo local, reconstruyamos nuestras propias historias, démosle énfasis a lo que nosotros somos, de dónde venimos y qué hemos hecho. Eh, cuando uno realiza eso, sí se genera un cambio trascendental en cuanto a solo ver un personaje del pasado, a tú formar parte como un personaje del presente con proyección hacia el futuro. Ese es el desafío, es complejo, aún nos queda mucho por avanzar, pero yo creo que mientras hay más gente y un clamor, sobre todo masivo, porque estos temas empiezan a ser relevantes, yo creo que vamos por el camino que debemos ir. Así que agradezco la invitación, yo disfruto mucho estas jornadas, siempre aprendo algo nuevo. Bien, como en honor al tiempo, para ir cerrando, les agradecemos a María Gabriela, a Gabriela y a Jesús sus muy interesantes ponencias. Daría para mucho y muy profundo diálogo, pero en honor al tiempo vamos a llegar hasta aquí. A nombre del Centro de Educación y Cultura Americana, doy por finalizadas las 13ª jornadas de Historia de la Educación en Chile y América. Desde ya los invitamos a las 14ª del próximo año, porque un año no es mucho tiempo, así que estamos muy contentos de poder yo reencontrarme con Margot, con Gabriela, con quien mantengo más permanente contacto, así que ojalá que el próximo año también esté la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Andrés Bello, y no solo muy importante la carrera de Pedagogía Media, pero las otras carreras también va a ser muy interesante. Y finalmente, como Centro de Educación y Cultura Americana, pero ya me lo borraron, contacto @secamericana.cl. Ese es nuestro correo, y no puedo dejar de pasar un pequeño aviso comercial, pero que no tiene lucro. Lo que pasa es que como un esfuerzo minúsculo por renovar la historiografía, y en mi categoría de docente honorario, de la última categoría, o docente taxi, de la cual me siento muy orgulloso, desde el año 2015 compilo una colección que se llama Historia Social de la Educación chilena. Los 3 primeros tomos, publicados 2015, 2016, 2017, Instalación, Auge, Crisis de la Reforma Alemana, los 4 siguientes, Estado docente con crecientes niveles de responsabilidad en las aulas, del 20 al 73, el primero del 80 al 20, y a partir del 2022, si el mundo no se acaba, si el coronavirus, etcétera, etcétera, porque esto es financiado por la UNCE, que justamente no tiene Facultad de Educación y financia una colección de 11 tomos de Historia de la Educación, creo que eso es bastante relevante. Se va a inaugurar un nuevo periodo,
que es sistema, educación y neoliberalismo, su instalación, reformas y crisis. Cuando partimos pensamos que no iba a tener crisis, pero a lo mejor el proceso constituyente hace cada crisis, a lo mejor no lo sé. Partido en desarrollo. Y aquí quiero hacer una especial invitación a María Gabriela, a Gabriela y a Jesús, a que ojalá sean parte de esta colección, porque evidentemente estas ponencias, los textos que ellos han trabajado, caben perfectamente en el nuevo periodo que inauguramos, así que súper invitados, puse ahí mi correo de SECA, y también el correo mío lo pueden conseguir con Gabriela, para que sean parte de esta colección, que ha sido un esfuerzo pujante, con virtudes y defectos como todos los libros, pero que ha ido tratando de ampliarse a nuevas temáticas. Y que acoge en muy buena medida, el 40% de los estudios son de personas de historia, el 30% de ciencias de la educación y el 40% de las ciencias sociales, que para mí son todas ciencias sociales, pero para diferenciar de que la historia no es solo un monopolio de las y los historiadores, que sea mucho en Chile eso. Así que muchas gracias por todo. A quien le interese la colección, está ahí, contacto@secamericana para dar todas las referencias comerciales. Yo no recibo ni un peso por si acaso, así que sin fin de lucro. Y nada, un saludo. Y les voy a pedir como cosa final, aunque termino siempre con un poco como Pepito TV, si pueden prender la cámara, por favor, para sacar una foto final, en la medida que su disponibilidad les permita, prender la cámara para poder tener una foto. Hemos batido récord, ustedes fueron la mesa récord con 247 personas, la anterior teníamos el récord con 179, la primera 56, como evidentemente tengo un toque por contar. Eso lo hago como relleno para que puedan prender las cámaras, ojalá Diego, Maxi, las otras salas, porque no alcanzo a verlos todos, pueden prender las cámaras y poder mirarnos y agradecernos, y por nada que el próximo año estemos todos juntos en esta misma instancia. Amanda o Francisca, si pueden sacar la foto, porque yo no lo sé hacer. Vale, digo, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Que estén muy bien. Gabriela. Adiós y muchas gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, Gabriela, María Chao. Gabriela. Hasta luego, gracias. Chao, Chao, chao. Olga. Chao. Chao, Gracias. Margot. Sí. Chao, Gabriela. Chao, María Gabriela. Chao, Chao a Jesús. todas. Chao, Chao, Francisca. Carlitos. Amanda, todos. Muchas gracias.